Claro, porque ha estado muy amena. De una. Muchos éxitos pues en ese parcial. Listo, pues. Y a los chicos que espero que les queden muchas dudas. Bueno, no, eso está muy bien. Me parece chévere lo que dicen de que nos queden dudas para que podamos cuestionarnos y cualquier cosa me escriben. Yo creo que no está el email ahí, pero si son de la universidad, le van a enviar a Alberto Jaramillo Jiménez, por favor. Hay otro Alberto Jaramillo que el correo es muy parecido, solo que le falta la J de Jiménez y le mandan un montón de mensajes míos. Por favor, no lo sigan recargando. Alberto Jaramillo Jiménez, por favor y gracias. Eh, y vamos entonces en que esa pelea apuñalada entre la síntesis y el análisis no se ha terminado y eso se vio mucho entre el siglo XX y el siglo XXI, ¿cierto? Yo creo que si ustedes ven todos estos nombres de acá, a alguno les suena, ¿cierto? No me voy a detallar acá en cada una de las corrientes ni en explicarlas porque no es la idea de esta charla, sino mostrarles que todos estos filósofos que vemos acá, básicamente, aunque está Husserl y me duele, eh, y está Popper y yo sé que a Jan le duele, todos ellos eran de corrientes filosóficas que, digámoslo así, nos orientaban, grosso modo, no es 100% preciso, pero pues grosso modo nos orientaban a conceptos más analíticos que conceptos más de síntesis, ¿cierto? Y después llega Thomas Kuhn, que me cayó muy bien cuando yo lo conocí, ¿cierto? Él nos dice que nosotros tenemos ciertas teorías, que esas teorías forman una presciencia, ¿cierto? Que a partir de esa presciencia nosotros hacemos la ciencia normal, la ciencia de todos los días, acumulamos conocimiento, como les sale en esta diapositiva que me robé por ahí de internet, y después de que hacemos ciencia normal y acumulamos conocimiento, resolvemos algunos enigmas, nos damos cuenta de que las cosas no siempre funcionan. Yo pongo el ejemplo que a mí me tocó, eh, si mal no estoy, me perdonarán por mi anatomía. eh, en mi tiempo, a mí me enseñaron que la córnea tenía 5 capas y después resultó que ya tenía 6 capas. Parce, para mí eso fue una cosa súper rara porque pues uno ve las capas de la córnea a nivel histológico, pero es que de pronto las tinciones no eran las mejores, no sé qué, pero pues, o sea, las estábamos viendo, habían 5 y de un momento a otro, ¡pap! 6. Supremamente extraño. Hay una crisis. Y a partir de esa crisis, en la cual ese conjunto de datos que nosotros obtenemos no empieza a servir para describir los fenómenos de la vida que podemos observar, tenemos que cambiar, hacer una revolución y tenemos que cambiar esos paradigmas que tenemos, esos modelos de tratamiento de esos problemas y de comprensión y entendimiento de los problemas, ¿cierto? Entonces Kuhn nos dice que ese conocimiento eh, no es algo estático, sino que es cambiante. Esto no es nada nuevo, pero nos invita es a hacer algo más orientado a la síntesis, a tomar todo lo que tenemos, coger, parar un momento, quitar lo que no nos sirve, meter nuevas cosas en ese modelo, ver cómo se adecua ese modelo a la descripción de los datos y de la vida real y revolucionar los paradigmas de entendimiento de la vida diaria que utilizamos en la ciencia. Pues Thomas Kuhn, a mi modo de ver, nos orienta más a hacer esa gran ciencia, que es la ciencia que hacemos en el siglo XXI, no solo porque todo en el siglo XXI se llama Big, como el Big Data, sino también porque realmente hay mucha evidencia que se ha dedicado a preguntas muy corticas, muy chiquitas, demasiado puntuales, que no son reproducibles, que están bien, ojo, están bien, no quiero decir que sean malos esos estudios, porque esos estudios muchas veces llevan soluciones a problemáticas que se dan en poblaciones muy específicas. O sea, no es lo mismo yo llegar y hacer un estudio para mejorar las condiciones de educación y de acceso al posgrado de los indígenas en los Emberá que hacerlo, no sé, en los nativos americanos en Estados Unidos, ¿cierto? No es el mismo contexto. Y seguramente ese estudio va a tener un beneficio para esa población, pero cuando nosotros hacemos estudios en medicina, creo que pocas veces tenemos la oportunidad de tener una población tan selecta. Y cuando la tenemos,
porque he trabajado en grupos donde hay poblaciones muy selectas, queremos hacer que los resultados de nuestra población puedan llevarse a poblaciones más grandes. Entonces, en últimas, no sé para qué hacemos tanto énfasis en el análisis si hay algunas cosas que ya sabemos y podemos sintetizar. Y entonces, insisto en el beneficio del análisis secundario. Yo les hago una pregunta y ojalá, como la chica que hizo ahorita, me abran el micrófono, me interrumpan. Si quieren interrumpirme en el momento que quieran, interrúmpanme, díganme, no, no estoy de acuerdo, usted habla mucha carreta, lo que quieran. ¿Creen ustedes que un análisis secundario, coger estudios que ya se han hecho y escrutar a ver qué más falta por mirar, por analizar, afectaría la novedad y la validez de los resultados o de la pregunta en general? Yo les dejo aquí este pastel que les está respondiendo, pero quiero fuera del pastel que me den su impresión. O sea, si ustedes me dicen, sí, yo toda la vida he pensado que los estudios secundarios son como muy pelles, porque es que vos estás trabajando con lo que otro hizo y además que el otro lo recolectó mal y vos no puedes creerle nada a eso y estás perdiendo el tiempo. Si me quieren decir eso, genial. Díganme lo que piensen de los estudios secundarios y la pregunta que hay en el encabezado. El que sea, no todos a la vez. Alberto, yo quiero responder con algo, igual también me tengo que retirar y que creo que esto se relaciona mucho con lo que estoy trabajando en el momento. Digamos que mi papel en IPS universitaria en investigación allá en este momento ha sido más de asesoría en investigación. Y yo he visto la necesidad tan imperiosa que hay en medicina, no sé en otras áreas del conocimiento, pero en medicina hay hacer un montón de análisis con fuentes secundarias de datos. Y yo creo que de alguna manera así es como estamos construyendo toda la agenda de investigación o una muy buena parte de la agenda de investigación de la IPS porque nos estamos desvaliendo de ni siquiera lo que tomaron investigadores, lo que tomaron clínicos. Entonces, igualmente esos análisis, o sea, eso sirve para muchas cosas. Si uno lo mira desde una perspectiva más como de practicidad al momento de aplicar en medicina, porque esos análisis nos están diciendo en la clínica qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué se puede mejorar, cuáles han sido los desenlaces de los pacientes y como vos decías, es que todo en medicina y todos los grandes estudios a los que uno piensa que están en el tope de la evidencia se hacen con poblaciones muy específicas, muy seleccionadas y que además de eso son datos, como también decías, de personas que estuvieron en un estudio mucho tiempo y que se analizaron mucho después. O sea, realmente lo que nosotros hacemos en evidencia es ver mucho en retrospectiva lo que ha pasado en medicina. Entonces, digamos que el hecho de ver eso en los pacientes de nosotros, en realidad cómo se está comportando, pues ahí uno se pregunta, pues realmente todo esto es secundario, todo es de una fuente de datos que uno dice, esto es incluso cuestionable en muchos sentidos, porque pues eso lo recolectaron clínicos sin miras en nada, solamente estaban reportando lo que tenían en la historia clínica de sus pacientes, pero esto es lo que está abriendo la puerta para que la IPS se transforme en su agenda investigativa. O sea, realmente uno puede tener mucha novedad, mucha validez y mucho impacto con análisis de datos que están. Lo que uno tiene que hacer es saber formular la pregunta y saber desarrollar la investigación. Exacto. Lo que acaba de decir Giancarlo es básicamente resumirles este estudio que les estoy poniendo acá. Como ven, estos son un pedacito del abstract que saqué. El análisis secundario tiene una metodología clara, establecida, para vos poder escudriñar las bases de datos. Es un análisis que es supremamente útil, como dicen acá, para investigadores jóvenes, como todos nosotros, que tenemos tiempo limitado, sobre todo si estudiamos en medicina. Y bueno, que nos encanta decir eso, pero los ingenieros estudiando para un parcial también se tiran todo el día, los psicólogos dándole gusto a los caprichos de un profesor en algún ensayo se demoran todo el día, entonces también gastan tiempo y tienen poco tiempo y tienen recursos, sobre todo muy limitados, para demostrar su experticia y esa productividad yo lo pondría de pronto un poquito en cuestión, más que su productividad sería sus capacidades y su experticia, a mi juicio. Porque ustedes no producen investigación, aunque si ustedes miran MinCiencias lo que propone, al final les dice productos de investigación resultantes de un proyecto. Entonces terminamos en que si hacemos un proyecto nos dan plata para que saquemos productos.
Pero bueno, más o menos a lo que quiero llegar es que sí, los estudios secundarios no lo digo yo, lo dicen gente que digamos que sabe medicina. Journal of General Internal Medicine es bien. eh, y lo dicen pues muchas personas y en mi experiencia me he dado cuenta que eso pasa. Aquí también hay un ejemplo, este moradito que está acá, que es el link que tienen aquí, en cuidado crítico. En cuidado crítico también lo hacen. Por ahí hay otro paper muy parecido en anestesia, en demencias, básicamente los grupos más tops de demencia, la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica, con la que yo trabajo de la mano, apoya todo tipo de análisis secundarios muchísimo. Entonces, esos análisis secundarios pueden servir para que un investigador solucione preguntas de alto impacto. No quiere decir que porque uno tenga un análisis secundario, y esto quiero que es algo que ustedes se lo saquen de la cabeza, porque investigadores senior, profesores asociados del Karolinska Institute, que es el que en Suecia saca quienes se van a ganar el Nobel, me han dicho a mí, parce, y no quedará muy pelle poner en el método que eso es un análisis secundario. Yo, pues, parce, yo no tomé los datos de la corte, yo los estoy analizando y pues los tomó otra persona hace 7 años. Que te dijera, eso se llama análisis secundario, ¿no? Pero no habrá un término menos feo porque es que de pronto el revisor lo ve y lo considera como de segunda clase, no sé qué. Así lo dejé y yo estoy escribiendo el artículo de malas, análisis secundario. Y ningún revisor hasta el momento me ha dicho que es muy pelle, pero muchos de los científicos sí me han dicho, ay, pero no, eso de decir análisis secundario, eso suena muy feo. Al carajo. Para nosotros, muchachos, créanme que se los recomiendo desde mi experiencia como una muy buena fuente para llevar a cabo las investigaciones. Y como Jan acaba de decir, y me encanta que lo hayan hecho desde la clínica, porque es que uno en la clínica no siempre tiene presente si la adenopatía medía 5 milímetros medida con metro, el mismo metro para todos los médicos. No, no llega como 3, ¿cierto? Eso es muy importante porque es que tiene el problema de precisión que tendría cualquier clínico. Y eso está inherente. Cuando yo quiero llevar eso a la práctica clínica, yo no puedo esperar a que todos los clínicos se compren el mismo metro que yo tenía para medir los 5 milímetros de la adenopatía y decirme, tiene 5, entonces como tiene tantas adenopatías en cadena cervical anterior, entonces tienes mayor riesgo de tener una otitis media aguda por X patógeno, ¿cierto? Yo no puedo esperar que eso pase. Yo no puedo esperar que todos se consigan el mismo equipo que yo tengo. Entonces, utilizar datos medidos por los clínicos es muy bacano por eso. Tiene un problema y es la precisión y la calidad del dato. Pero hay muchas maneras de nosotros lidiar con eso. Y para eso necesitamos llegar a este punto, la estadística. Pregunta del millón. Yo hace muchos, no mentiras, hace muchos años, no, hace 2 años, creo, sí, no vengo a 6. Eh, ¿Quiénes son de pronto de carreras donde vean más matemáticas? Así, solo como que, yo y estudio tal cosa. Porfa, me dicen quiénes son de alguna carrera así, como con más matemáticas. O todos son como de medicina, psicología, cosas así, enfermería, instrumentación quirúrgica. Jessica nos dice que es bioingeniera. Por ahí en los comentarios habló Alexa Roberto. Eso. Bueno. Bueno, entonces, con los ingenieros, con los ingenieros hay una cosa y es que ellos la tienen ganada, porque de cierta manera ellos ven matemáticas durante toda la carrera y bien que mal les toca aprender a quererlas un poquito, ¿cierto? Y se relacionan con la programación mucho más fácil. Entonces ellos, para aprender a hacer un análisis estadístico, ellos ya saben que buscan en Stack Overflow el modelo que quieren correr en R, en Stata, en no sé dónde, en Python, y lo sacan. Para el médico le hablan todo eso y queda en no entiendo nada. Me ha llegado el monstruo de la estadística. Esto es material con copyright, por favor, para que lo tengan en cuenta. Esto es un libro. No me lo he logrado piratear todavía, pero es un libro muy chévere, muchachos, que
habla de eso, de cómo nosotros vemos la estadística como un monstruo. Y yo creo que sí, no sé si me leen los comentarios así, más o menos, si dicen que sí les parece a los médicos, instrumentadores y personal del área de la salud, no bioingeniero y no ingeniero, creen que la estadística es como un monstruo en muchos de los casos. O sea, ustedes llegan al paper y empiezan a ver cosas de estadística y generalmente no las entienden, las saltan y siguen a los resultados. Me dicen si dicen que sí o que no. Álvaro dice que sí y yo lo secundo definitivamente. Muy bien, entonces nosotros tenemos el monstruo de la estadística. Acompáñenme a ver el monstruo de la estadística haciendo estragos de un médico en esta historia de la vida real. Esta historia de la vida real me pasó hace 3 meses que estaba haciendo un artículo. El artículo es este. Me perdonan por el pantallazo, que me quedó este aquí así, pero ya no sabía cuál de todas las versiones de Word que tenía era, entonces saqué este pantallazo. Cierto, yo estaba mirando el volumen de la amígdala. A mí nunca me ha gustado trabajar con imágenes porque pues he trabajado toda la vida con señales y pues me casé como con eso, ¿cierto? Generé como cierta aversión a las imágenes porque me tocaba aprender mucha más anatomía y eso era muy difícil para mí, tocaba aprender muchos nombres y yo era malo con los nombres, puros epónimos, ¿cierto? Y yo todavía tenía dudas en cuál era Silvio y cuál era Rolando, mentiras que no muchachos, pero el caso es que nunca me gustó mucho la neuroanatomía, pero me dijeron, vea, hay una base de datos que tiene datos de la amígdala. Y a mí lo único que a mí me parecía interesante de la anatomía era como todo ese circuito mesocorticolímbico, ¿cierto? Y yo decía, ay, qué bacano la amígdala, ve, hasta bueno, ¿no? Y como son volúmenes, eso es breve, eso es una medida sencilla, o sea, el volumen de la amígdala, eso no debe cambiar tanto, debe ser muy sencillo, ¿cierto? Y yo quería utilizar ese volumen, esto era una cohorte de pacientes con demencia por cuerpos de Lewy y por enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, esporádica. Los pacientes se reclutaban, perdón, en el estadio de demencia leve, estaban todavía muy bien, ahí están cuántos eran, una muestra no tan pequeña, 89, está bien, se hicieron 89 imágenes de como 200 y pico pacientes que habían, a 89 se seleccionaron para hacerles unas resonancias estructurales en el baseline, ¿cierto? Ellos iban cada año, les iban tomando síntomas neuropsiquiátricos y otras variables, ¿cierto? Y a los 5 años se acaba el estudio, ya estaban los pacientes muy deteriorados por la demencia. Yo quería ver qué tan útil era el volumen de la amígdala en el baseline para predecir esos síntomas neuropsiquiátricos, sobre todo síntomas que fueran considerados clínicamente relevantes. Hay muchos estudios que hablan de que en la escala con la que yo trabajaba, cuando uno tiene un score de mayor o igual a 4, para ansiedad, para depresión, para el síntoma que quiera, se considera que los síntomas son clínicamente relevantes y no que uno amaneció como ansioso o amaneció como tristón, sino que ya es algo que tiene alguna importancia clínica. Entonces, básicamente, me voy a poner como cierto profesor de histología que les muestra con el pointer las cosas. Perdónenme por no hacer una diapositiva, pero pues básicamente en el baseline todos los sujetos tuvieron su resonancia, cada año les tomaban síntomas neuropsiquiátricos y yo quería ver esa relación. Si la amígdala en el baseline me predecía lo que se llama la trayectoria de síntomas neuropsiquiátricos, ¿cierto? Entonces aquí ven de primera la amígdala total, listo. Yo la normalicé, que no sé qué, para que quedara todo muy bonito. Y me dio que la amígdala, tener volúmenes altos en la amígdala, me disminuía el riesgo de tener, bueno, la posibilidad realmente o el chance de tener movimientos anormales, conductas de movimiento anormales, manotear, aplaudir, estar agarrando cosas, ¿cierto? O estar muy inquieto. Apatía, me reducía el riesgo de ansiedad, me reducía el riesgo de agresión, ¿cierto? Muy chévere, muy bonito, Alberto haciendo todos sus grafiquitos, que aprendiendo R. Después, Alberto cogió los datos y empezó a mirar y, ay, fue pucha, ¿verdad? Es que como eso es un estudio multicéntrico, yo que vengo de Sinapsis, a mí me enseñaron a amar los estudios multicéntricos y todavía los amo, pero los odio,
¿cierto? Porque los estudios multicéntricos tienen ese problema. En un lado utilizan una cosa para medir y en el otro utilizan otro y los protocolos no son los mismos. Y entonces pues yo tenía imágenes que se tomaron en Bergen, Noruega, en Haugesund, Noruega y en Stavanger, Noruega. Y el problema es que estas dos eran con la misma marca y el mismo resonador, aunque los protocolos eran distintos y no habían diferencias entre estas dos. Pero esto se tomó con otro resonador. Entonces los volúmenes de la amígdala, no sé por qué, los expertos en resonancia me dieron un carretazo ahí y yo eso fue lo que escribí en el artículo y les creo a ellos. Aspiro que ellos lo hayan meditado mucho mejor, pero la marca del resonador me afectó los volúmenes de la amígdala, ¿cierto? Y yo tenía entonces que corregir mis resultados. Cuando los corregí, aquí tienen que mirar es el verdecito, que son los modelos totalmente ajustados ya por todos los posibles confusores. Solamente me quedó ansiedad y era ahí como raspando. La amígdala grande al principio de la demencia parecía estar asociada con menor ansiedad a lo largo del curso de la enfermedad, pero todo el resto se me desapareció y antes todo me daba significativo. Ah, fue madre. Bueno, Alberto siguió estudiando y leyendo estadística para ver que si estuviera haciendo las cosas bien. Luego se dio cuenta de que esta es la distribución de algunos de los datos y que los modelos que estaba utilizando, las predicciones de los modelos no se ajustaban a las distribuciones de los datos. Me tocó cambiar de lenguaje de programación e irme a uno que era mucho más sencillo de implementar, que es Stata, y me tocó ajustar los modelos con otras distribuciones y hacer un montón de vainas con la ayuda de un estadístico de Cali y con la ayuda de un cardiólogo que es animado con la estadística en Bergen. Y al final, después de todos meterle la mano a mi código de 600 líneas, terminó en un código de 50 líneas y los resultados fueron mucho más robustos. Todos los modelos pues, eran muy consistentes entre ellos y de pasar a tener 4 síntomas que se veían afectados por el volumen de la amígdala, pasé a tener solamente 1 y 2, ¿cierto? Entonces ahí vemos los monstruos de la estadística y vemos a los estadísticos y personas que saben de matemáticas en medicina haciendo esta cara. Su cara, cuando las personas que no entienden la estadística, aquí no piensen que es maquillar, porque no aplica tanto al maquillar. Yo estuve buscando el phrasal verb y es como que hacen todo el conjunto de análisis estadístico, ¿cierto? Y pues lo que decimos los médicos, pero Jim, soy un doctor, no soy un estadístico. Entonces siempre es bueno cuando uno está explorando esas colecciones de datos grandes, llegar al final donde las personas que trabajan mucho más con análisis matemáticos, estadísticos y que mejor conocen el problema desde esa parte estadística y decirles, mira mamá, vea, aquí están mis resultados. Y generalmente ellos son unas madres, nos cachetean y después nos dicen qué tenemos que hacer. A veces es un poco incomprensible, como en las madres, ese sentimiento de bondad hacia las barrabasadas que uno hace, pero generalmente siempre le ayudan. Y el trabajo colaborativo es otra de las cosas que quiero fomentar en nosotros, porque en los semilleros se da, pero cuando uno llega a los grupos de investigación se da cuenta de que muchas veces se pierde. Entonces, por favor, si lo quieren tener en cuenta, aprendan de esta historia de la vida real, donde si yo no hubiera tenido ese estadístico involucrado en mi proyecto, hubiera presentado unos hallazgos que todos los médicos los habían leído y todos estaban de acuerdo. Pero cuando llegó el estadístico y revisó los datos muy bien, se dio cuenta de que habían efectos diferenciales y cosas que teníamos que ajustar y cambiaron los resultados. Y eso es muy importante porque es que nosotros somos dummies en estadística, ¿cierto? Quiero que de acá veamos, no mentiras, veamos no, porque ya he hablado mucha caspa y entonces no nos da no mentiras, de pronto sí nos da el tiempo. Pero de acá les dejo esta diapositiva. Se los juro, revisen esto realmente es como un complemento de Python, pero bueno, revisen este software, Orange, en YouTube. Este es el canal de YouTube. Yo ahorita les pongo un video. Es la machera, para no utilizar otros términos.
Es más, les voy a compartir el video desde ya, que yo no me aguanto. Yo siempre le hago publicidad a ese software y es genial para dummies, o sea, para médicos es lo mejor que hay. Y el otro ya se los muestro directamente. Aquí les voy a poner, espérenme un instante, yo abro aquí el canal de ellos y les voy a mostrar el video porque la interfaz gráfica, o sea, es un software de estadística que trabaja con interfaces gráficas, ¿cierto? Ustedes pueden meter grandes colecciones de datos porque está diseñada para lo que se llama minería de datos, ¿cierto? Que es lo que les decía, poder sacar datos significativos bueno, significativos para las personas, no para la estadística, de una colección grande. Miremos este video donde ella... COVID-19 is undoubtedly the news of the year, if not of the decade. While thousands of health workers align. Bueno, aquí hay Press enter carretazos. and voila, the data is here. Perdón, ustedes me están escuchando también, The ¿cierto? data table shows us how the Sí, data looks estamos like. escuchando. Please note Entonces, bueno, that this aquí data is me están updated mostrando los regularly, datos. so your results will differ. 263 pacientes tenían acá, Now digámoslo let us así, see the data. que aquí no son pacientes, sino que son Line plot centros is the de perfect investigación. visualization for sequential data such as ours. The curves represent the countries, and the x-axis in our plot is the date. Creo que ahí no From lo this logran plot, ver bien, we can pero see and inspect them in the data table. empiezan a seleccionar datos, Number of data, ¿cierto? with many Cambian las of the variables countries with y miren missing que lo único que están HDI. haciendo es meter These were lo que likely llaman not matched widgets. properly, since their country names differ Te in the muestra two datasets. tablas después To de fix filtrar it, datos. and string match Aunque creo que este no es un video tan relative to the bonito. entire population, Ah, bueno, ya aquí se pone bonito. Aquí ya empiezan las tearing a gráficas, hole que me in the fascinan. fabric of the universe. Perfect. Now we have exactly what we need. Connect scatterplot to feature constructor, select cases per million for the x-axis, and physicians for the y-axis. This will show us how COVID spread is related to the number of doctors in the country. Let us label our points with country names to make sense of the plot. Apparently, Qatar, Cuba, and Greece have a low number of COVID cases with a high number of doctors, which means their healthcare system is in a good position to handle the crisis. Luckily, no one is in the lower right quadrant, but Luxembourg, Andorra, and Iceland seem to have a worse cases to doctors ratio. Of course, we know nothing about the availability of the respirators, protective equipment, and so on. This is just an approximation for the health system capability and should not be taken out of context. We can inspect other variables too. Bueno, For esto es example, solamente the number of old people in the population, mostrando which is a variable lo que se llama visualización de datos, ¿cierto? Pero este software a mí me encanta porque, pues, ahora que está el hype del Machine Learning, todo el mundo quiere hacer Machine Learning y muy pocas personas entienden un poquito el concepto de Machine Learning, sobre todo los que no programan. Y de aquí, ustedes pueden hacer incluso procesamiento de lenguaje natural. Para el que le interese el Machine Learning se va a dar cuenta de que esto pues es chévere. O sea, tener un software que con interfaz gráfica te haga esto sin una línea de código. With numeric features. Aquí están mirando palabras en los cuentos de los hermanos Grimm. Espérense que no sé si es este. A quick look at the data table shows us we now have 300 additional numeric features that describe our documents. Let us now do a simple clustering with cosine distances and Y aquí hierarchical clustering se pone muy with bonito. word linkage. I will label the tails by their title. A quick glimpse into Dendrogram shows us that animal-themed tails are clustered together based on the type of animal they talk about.
Eso es Document embedding is a great tool for solamente this. un ejemplo, pero pues, o sea, si ustedes miran, esto tiene, creo que tiene miles de aplicaciones. Y otra de las herramientas que les quiero mostrar es gratis también, me encanta eso. Y otra de las aplicaciones que les quiero mostrar, esta sí se las muestro con ejemplo de la vida real, con datos que están anonimizados para que no me digan nada. Este es mi computador, es un software que se llama JASP, que es el acrónimo de Just Another Statistical Package o Jeffrey Awesome Statistical Package, es como una burla también. Miren que aquí yo tengo para sacar estadísticos descriptivos, esto es una base de datos chiquita, tengo aquí 72 sujetos, unos son controles, otros tienen Parkinson, esto es de una cosa que yo publiqué hace poquito. Si le quiero sacar descriptivos, digo, bueno, quiero saber cuánto puntuaron ellos en la cognición global y compararlos entre los grupos. Listo, me saca la tabla. No, pero esa tabla está muy pelle, parce. Yo quiero que me saques, por favor, mis gráficas y que sean unas gráficas con color, pero esas gráficas no me dicen como mucho, yo quiero que me muestres los puntos y aparte yo quiero que me muestres la densidad de esos datos y cómo se distribuyen. Y lo hice en 3 segundos. Y si ahora yo quiero ver cómo se correlaciona eso con la edad, entonces meto la edad, me muestra las 2 edades y me voy acá y le hago un scatter plot y aquí abajo ya tengo mi edad versus Moca en los dos grupos. Qué pena que me quede pues tan cortica la gráfica acá, me toca ampliarla, pero pues ella se deja ampliar y queda bonita. Y ya con eso puedo sacar scatter plots en un momentico. Si quiero sacar comparaciones entre grupos, también me hace las pruebas, me verifica las hipótesis, me verifica las asunciones de los test, ¿cierto? Si quiero hacer una nova, me hace estadística clásica, me hace estadística bayesiana. Si quiero hacer análisis longitudinales, me los hace, regresiones me las hace y todo es bajo el mismo concepto. O sea, si yo quiero hacer una nova, bueno, pongamos una ANCOVA más bien que tiene como más ventajas. Si quiero ver, no sé, digamos que si el STRUP, que es un test de control inhibitorio y de atención y funciones ejecutivas, se va a ver afectado por la edad, digámoslo, según los dos diagnósticos que yo, bueno, aquí serían 3 grupos, según los 3 grupos que yo tengo, y aquí me dice si sí o si no, y puedo sacar medidas marginales para los que les interesa, pues como ya la parte estadística más detallada, puedo sacar interacciones entre los modelos, puedo hacer plots descriptivos, creo que incluso puedo sacar medidas no paramétricas, ¿cierto? Es muy completo el software y también es gratis, no pesa nada, te saca las gráficas listas para publicar y es brutal. O sea, para hacer estadística simple, yo creo que es magnífico. Vamos a seguir con lo que nos queda de la charla, que ya es muy poquito. Les dejo aquí el top 20. Este top 20, yo no sabía que la Mega tenía un top 20, pero esta página también tiene un top 20 de mejores aplicaciones para poder hacer ciencia de datos y estadística. Y yo les recomiendo particularmente estas dos para los que son más dummies en la estadística. Y obviamente les recomendaré paquetes como R o Python, lenguajes de programación como Python bueno, paquetes como R no, lenguajes como R y lenguajes como Python que les pueden servir para llevar a cabo análisis estadísticos mucho más complejos, pero pues ustedes vieron la sencillez con la que yo hacía eso en Orange y pues eso comparado con un código de R, pues es que hasta la interfaz lo deja uno triste. Estos eran los códigos que yo les decía de la amígdala, por ejemplo. Todos estos códigos para sacar 6 modelos, que realmente pues sí eran muchos más, pero para un médico eso no es amigable. Estos softwares sí son muy amigables. Y por favor dejen de usar tanto SPSS que no
no es tan bueno. Tiene una que otra cosa que se puede sacar como chévere, pero no es como lo mejor. En YouTube aprenden todo lo que quieran de estadística y después se van y le preguntan a alguien que trabaje con estadística, que sea un ingeniero, que les pueda a ustedes decir, no, es que no miraste las interacciones, no, es que no estás modelando bien, no, es que no estás haciendo corrección por testeo múltiple y miles de cosas, ¿cierto? Cuando uno ya tiene los resultados, después de haber hecho todo el juego de datos en el repositorio y sacar lo importante, llevado eso al software estadístico, ¿qué pasa? Hay que escribir, generalmente, porque hoy hablaba con alguien que ya terminó el pregrado en bioingeniería y él me decía, parce, es que uno realmente se mide es cuando se publica en una revista muy pesada. Y pues realmente sí, o sea, a mí mis trabajos, yo hace poquito publiqué en una revista que pues cuando yo estudiaba en el pregrado yo decía, parce, este es el top de las revistas de electroencefalografía y electrofisiología clínica. Y pues publiqué un artículo con 72 peludos que les acabo de mostrar. Y o sea, en general los revisores nunca llegaron y me acabaron y me destrozaron todo el artículo, más o menos, pero no fue tan destructivo, fue más bien constructivo. Y yo sentí que yo aprendí muchas cosas con el trabajo que me hicieron repetir los revisores. Una de las cosas que siempre nos dicen los revisores, siempre, o sea, me pasa a mí que escribo con un montón de gente que habla inglés y que se supone que revisan los papers que yo hago y dejan uno que otro error, le pasa a otras personas en Colombia, le pasa a la gente en Japón, que uno dice que la gente en Japón es muy tesa, pues hace poquito me llegaron como 3 artículos de Japón para revisar y pues hasta yo que no soy, que hablo inglés paisa, que hablo inglés de el centro, a mí me parecía que estaba mal escrito. Y en Colombia no tenemos la costumbre de escribir en inglés. Yo no los quiero motivar a que siempre escribamos en inglés y que siempre publiquemos y busquemos publicar en revistas super play. Yo, por ejemplo, también he mandado un trabajo a la revista, a una revista colombiana, no voy a decir el nombre. Lo mandé por el mismo tiempo en el que mandé el que les acabo de contar de electroencefalografía. Ese artículo en la revista colombiana todavía no lo han revisado. Y el otro ya se publicó hace no sé cuántos meses y me mantienen escribiendo que si se los puedo pasar, que no sé qué y que no sé cuáles, de todo el mundo. Entonces, es muy charro que uno dice una revista de tan alto impacto y te reciben, corrigen y de todos los artículos y te dan hasta tiempo de que vos los corrijas y una revista colombiana a estas alturas no me ha asignado revisores. Yo lo quise publicar en la revista colombiana porque había una cosa que a mí me parecía importante y es hacer crecer esas revistas también. Es darle publicaciones buenas, con buen método, a una revista colombiana para que gane factor de impacto, porque si no, nunca van a mejorar las revistas colombianas. Entonces, no es siempre escribir en inglés, no es dejar las revistas colombianas de lado, pero muchas veces nos sirve mucho escribir en inglés. Y en Colombia, en general, no sabemos mucho inglés. Entonces, el inglés es todavía una barrera, siempre los motivo a que estudien, miren inglés. Yo sé que suena muy pendejo, pero créanme que he tenido médicos que son compañeros míos muy tesos y que no hablan bien inglés. Y creo que para todos los que vayamos a trabajar en investigación es vital. Aquí ya me mamé de hacer diapositivas, entonces les dejé esto a modo de corolario. Vamos a hablar un poquito de la publicación en pregrado. Una de las estrategias de publicación en el pregrado, si usted no quiere dar todo este recoveco por las bases de datos secundarias y por todo esto, pues usted puede escribir su opinión por medio de una carta al editor, ¿cierto? Las cartas al editor generalmente reflejan la opinión, no necesariamente de expertos, pero de personas envueltas en un problema y que están también pensando ese problema. Entonces, las cartas al editor, lo primero que yo publiqué y lo único que pude publicar en el pregrado fue una carta al editor. Y en este rato he publicado un montón de cosas, no por el hecho de publicar, sino porque es que, parce, tengo tantas cosas que hay de datos que yo digo, nada, sería el colmo no aprovecharlos y no escudriñarlos. Hay un montón de cosas que a mí me dan curiosidad con esos datos. Entonces vale la pena agilizar un poquito el concepto de publicación, sobre todo porque tengan en cuenta que muchas veces hay que hacer maestría si ustedes quieren continuar con ese proceso de formación en investigación. Los médicos tenemos
una rosca que yo no sé por qué, pero en Europa, por ejemplo, y creo que en Estados Unidos también, podemos entrar a doctorados de una, pero los ingenieros, los psicólogos, los instrumentadores les toca hacer maestría. Y la maestría no hay nadie, excepto pequeñas becas de compañías o puntualmente algunas becas que son para maestrías, pero generalmente son para doctorado las becas. Y son mucho más difíciles de acceder las de maestría, según lo que a mí me han dicho, que muchas de doctorado. Y sirve tener publicaciones para poder acceder a esas becas. Entonces, así sea una carta al editor, muchachos, los invito a que piensen en eso. Otra forma de publicar, entre comillas, porque no es publicar, sino postear, digámoslo así, en Internet, es el concepto del preprint. Por ejemplo, ese artículo que yo les mostré de la amígdala, si yo antes de haberle puesto el logo y el formato de Frontiers in Neurology, si yo antes de haber hecho eso, lo hubiera pegado en un Word, en repositorios como estos que les pongo acá, sin haber recibido como esa revisión por pares, yo estaría publicando ese artículo en un concepto que es el preprint. Y eso es genial, sobre todo porque en la primera, y no estoy seguro en Archive, yo no he publicado en Archive preprints, pero en la primera, el que se le dé la gana puede llegar y si ya está linkeado a la plataforma y dice que es alguien que ha trabajado en investigación y toda la vaina, puede llegar y hacerte comentarios. Tú verás si los ignoras o no sobre tu manuscrito y tú lo puedes mejorar antes de mandarlo a una revista. Y tienes otras personas que te están haciendo lo que decíamos ahorita. Mamá, mira mis resultados. No, no sabes. Táquete. Haga esto, estudie esto. Eso está mal hecho. Usted está asumiendo cosas que no son, está concluyendo cosas que no son. Y le desmoronan el estudio de uno, pero a la final queda un estudio mucho más robusto y mucho mejor en términos de, de no es tan cuestionable y es muy difícil de falsear porque está muy bien estructurado. Y entonces, cuando ustedes ya publican, tienen una ventaja de aprender de otra manera, que es la revisión por pares, pero siendo ustedes el que revisa. Y eso es brutal. Al principio es una cagada, me perdonan la palabra, porque esto creo que está todavía quedando grabado, pero es muy pelle porque a mí me han puesto a revisar cosas de errores innatos del metabolismo y yo realmente llego y declinar, no acepto esa revisión. Cuando me ponen cosas de electroencefalografía me pongo muy feliz y ahí aprendo un montón y me quedo 5 horas en un día leyendo un artículo de una persona y escudriñando si de pronto se podía hacer mejor y aprendo muchas técnicas que para mí serían muy útiles en el futuro. Entonces, la revisión por pares, siendo ustedes el revisor, eso es algo que consiguen después de que publican. Por eso es que les insisto que sí es bueno que publiquen, no porque con eso se vayan a ganar los puntos, no porque con eso, o sea, no estoy haciendo apología a esto de la Wikipedia, ¿cierto? Esto contribuye a la crisis de la replicación, porque usted no necesita replicar una carta al editor diciendo que, no sé, cualquier cosa, por ejemplo, con relacionado a las medidas de COVID, diciendo que lavarse los zapatos en las puertas de las tiendas no sirve para un carajo y que esta evidencia muestra que no, y por favor entonces téngalo en cuenta todos los que lean este journal para que no sigan gastando plata en tapetes y en límpido para los zapatos, ¿cierto? Eso no necesita replicar una carta al editor. Y es una publicación y ustedes aprenden, porque a una carta al editor incluso también le dicen, por favor, corrija tal cosa, por favor, agregue tal cosa. Entonces uno aprende desde ahí también. Pues publicar es bueno, aunque nosotros muchas veces creamos que estamos contribuyendo a esa crisis de la replicabilidad. Y si de pronto no están muy seguros de mi punto de vista, les dejo este artículo que me lo encontré al final. Yo preparé primero las diapositivas con lo que yo pensaba, porque la idea era hacerlo con esas tristes historias de la vida real, de mi pregunta, de las advertencias de cigarrillo que nunca se pudo hacer y que hubiera amado que se hiciera, pero que era muy difícil de desarrollar en ese momento. Y de, por ejemplo, un trabajo que sí se desarrolló, pero que mostraba que nosotros, cuando creemos que sabemos mucho de investigación, que llevamos mucho rato investigando, nos damos cuenta que no lo sabemos todo y que necesitamos trabajar en conjunto. Y eso es algo que se ve también reflejado en este artículo, que como les decía es de la Fundación Universitaria del Área Andina,
un estudiante de enfermería, si mal no estoy, como de sexto o séptimo semestre. Y él habla también de algunas de las limitaciones que hay en su universidad puntualmente y trata de abordar Colombia también en la investigación en el pregrado. ¿Por qué es tan difícil investigar en el pregrado? Hablamos de esto y muchas gracias y nos quedamos, si quieren, 15 minuticos en preguntas, discusiones. Yo les había dicho que trajeran sus preguntas y las posibles barreras que tienen. Si quieren las revisamos, como quieran. Yo quisiera hacer ahí un comentario, Alberto, de lo que presentaste hoy, que me pareció supremamente valioso y supremamente bacano para el ejercicio pues, que hacemos nosotros en los semilleros. Y es ese énfasis sobre todo pues, en lo que es, pues, digamos que proyectarse a hacer investigación en torno a datos que otro investigador ya hizo con base pues, en una investigación primaria, ¿cierto? Y yo pues conozco casos de gente que en serio ha sabido aprovechar esas bases de datos, esa información que nosotros podemos encontrar, y ha publicado cosas muy bacanas y desde pregrado digamos que ha construido de cierta forma una trayectoria también y un aprendizaje muy significativo con base en eso. Yo creo que hay una limitante grande, por ejemplo, para nosotros estudiantes de pregrado y para los semilleros en general, visibilizar un poco el acceso a esas bases de datos, ¿cierto? El acceso o encontrarlas, porque de cierta forma ya es muy sencillo o es muy fácil encontrarlas. Yo, por ejemplo, desde mi caso, inicialmente digamos que no conocía mucho y con el transcurrir del tiempo y con las actividades en los grupos de investigación y demás, fue cuando en serio me di cuenta de que eso estaba a la mano de uno, de que uno podía en realidad encontrar pues en internet un montón de bases de datos que, que, que si uno digamos que se proyecta en hacer una iniciativa de investigación por ese lado, puede sacar cosas muy valiosas. Entonces, por una parte, creo que es un ejercicio interesante desde los semilleros, en cuanto a eso, ¿cierto? Porque muchas veces pasa eso que decías al principio, de que sacamos muchos protocolos y está muy bien y es excelente, pues como en el proceso de uno ponerse a hacer el trabajo y ponerse a estructurar un protocolo, creo que eso es fundamental. Pero digamos, cuando uno ya quiere materializar de cierta forma, poder ejecutar un proyecto y reconocer pues las limitaciones que tenemos nosotros desde pregrado de pronto para hacerlo, considerar esas alternativas y tenerlas, digamos que a la mano para hacer trabajos buenos que podamos realizar y que podamos ejecutar en su totalidad, pues creo que es algo muy bueno. Entonces, desde los semilleros creo que es una tarea importante y creo que responde a unas limitaciones también que sé que, por ejemplo, desde Neurocode 6 y Sinapsis conversábamos algún día cuando teníamos una reunión, en Gruneco con Rosa, pues que ha liderado mucho esto de las estrategias de los semilleros y creo que son, digamos que nos das una respuesta muy grande a un interrogante que teníamos nosotros de qué alternativas podríamos tener en ese sentido para poder materializar o poder llevar a cabo proyectos. Y otra cosa muy importante, ya como para finalizar esa acotación que quiero hacer, y es más como un dato curioso, fíjense que hace por ahí 15, yo le pongo 15, 18 años en promedio, en la universidad se abrió la posibilidad de que mediante el CODI un estudiante de pregrado pudiera presentar sus proyectos de investigación como investigador principal y recibir financiación para hacer sus proyectos. Que en ese momento, Magnífico eso. sí, que en ese momento, digamos que desde la vicerrectoría, y estoy hablando ya desde hace mucho tiempo, no en este momento hago la claridad, les dijeron muy de pronto de mala gana, que bueno, que lo hicieran, pues luego de una insistencia muy grande que realizaban los semilleros como en la universidad, les dieron que lo hicieran de una, que ellos simplemente pues iban a tener digamos que todos los requisitos y todos los parámetros que un docente normal, que un profesor, un profesional normal,
a ver pues como cuál caía o si sí, porque de pronto no creían como que los estudiantes fueran capaces de pronto de estructurar proyectos tan buenos y al final en esa convocatoria, por ejemplo, en esa primera, 3 proyectos de estudiantes de pregrado como investigadores principales recibieron financiación, que eso es algo supremamente valioso. ¿Qué pasó? Que con el pues, transcurrir del tiempo, digamos que se perdió el espacio y desde los semilleros tampoco, digamos que pujamos para mantenerlo y para conservarlo y hoy en día el estudiante de pregrado pues no puede como investigador principal presentar proyectos ante el COI y recibir financiación siendo investigador principal. Pero miren que en la universidad de manera histórica hemos tenido importantes momentos en los que hemos digamos que podido consolidar de cierta forma eh, formas de acceder a recursos en el sentido pues de poder realizar investigación desde pregrado, porque muchas veces piensan que uno desde pregrado no puede hacer investigación o puede simplemente pues ser como tener un papel pues de auxiliar, muy como de ir a hacer trabajo administrativo lo que le digan y no proponer y creo que los semilleros pues han tenido una relevancia muy grande en cambiar como ese paradigma. Entonces, era solamente como esa acotación que diría yo, que creo que desde los semilleros podemos nuevamente intentar realizar labores para que desde la universidad podamos acceder, por ejemplo, a esas oportunidades y que hoy en día ya con esta expansión de los semilleros, con los protocolos que hacen, por ejemplo, acá en CEIS o en cualquier otro semillero, que sabemos que son muy bien estructurados, tendrían toda la posibilidad de realizar, digamos que iniciativas que sean verdaderamente factibles, viables y que se puedan implementar. Solamente quería como hacer esa acotación. No, yo estoy muy de acuerdo con Alejo. Quiero darle eh, espacio a Álvaro, que Álvaro Esteban, no sé cuál de los dos nombres le gusta más, que se va muy triste. Yo quiero que me diga por qué se va muy triste. Mm, y no es tanto como uno desmotivarse, sino saber, parce, tengo barreras y de cierta manera tengo que, como dicen los médicos, no tener falsas expectativas en las cosas. Yo todavía sigo anhelando y queriendo que mi pregunta de las cajetillas de cigarrillos se pueda hacer. Es que ese es un problema que nosotros tenemos en los semilleros, que nosotros, Alejo me decía, y tiene toda la razón, desarrollar un protocolo exige mucho y hace que vos aprendas mucho, pero siempre nosotros en los semilleros, por lo menos desde mi experiencia, siempre hemos dicho es, no, traigan un tema que a ustedes les interese. Entonces pecamos por el hecho de que estamos jugando con los intereses y anhelos y deseos de las personas que se cuestionan sobre una cosa y después llegan y plantean un protocolo muy difícil de realizar y que no hay recursos para realizarlo y se van al trasto todas esas ilusiones. Yo, por ejemplo, quería ser psiquiatra e iba a trabajar en adicciones, muy de la mano de esa parte del estudio de las cajetillas y terminé haciendo un doctorado en medicina y salud. Entonces, Álvaro, cuéntanos, por ejemplo, qué quejas tienes y después sigo con Jessica. A ver, yo veo qué más dice Jessica. Si quiere, mientras Álvaro va hablando. Hola, buenas tardes. Hola. Espérame por favor un momento. No, hágale tranquilo, eso es lo de menos. No, yo creo que no es problemático. Por ejemplo, lo que dice Jessica, que creo que es la misma Jessica que ha trabajado conmigo. Hola, Jessica. Eh, sí, es muy, muy triste que al momento de conseguir trabajo no valoren esa experiencia que uno ha adquirido en los grupos de investigación, sobre todo en Colombia. Y es porque le dan mucho puntaje a las publicaciones, ¿cierto? Por eso es que yo los invito no a que publiquemos por publicar, sino a que publiquemos entendiendo que hay unos grandes beneficios de publicar, así como hay grandes beneficios de trabajar con los datos, así como hay grandes beneficios de plantearse el problema, ¿cierto? Y esas publicaciones, créanme que de verdad ayudan mucho, ¿cierto? Esa es una cosa que demuestra la experiencia. La experiencia todos la tienen, pero créanme que al final les va a servir mucho para eso y esa frase de que ahí es donde uno se mide, me gustó mucho. Veo que aquí también está otra persona que quiero mucho, doña Lucía, pero Lucía yo sé que no me va a hacer preguntas. Entonces, bueno, veo por aquí también...
Loida Esther nos dice que su pregunta de investigación cree que no es financiable para un estudiante de pregrado. Y en general, eso nos pasa mucho. Si quieres, Loida, nos cuentas un poquito tu idea de investigación, pero eso nos pasa mucho. Yo estuve buscando convocatorias porque yo dije, no, les voy a buscar a los muchachos hasta más no poder posibles convocatorias para que ellos apliquen. Y me he dado cuenta que eso pasa en Colombia y pasa en Europa. Los fondos de investigación son para mantener al laboratorio y formar nuevos estudiantes, generalmente de posgrados. No se da mucho énfasis en el estudiante de pregrado y eso es más para mantener al laboratorio, las financiaciones. He visto que hay cosas chichipatas en la Javeriana de Bogotá de 60 millones de pesos de financiación para un estudiante de doctorado, para que haga el proyecto y viva, que es totalmente irrisorio, ¿cierto? Hola. Bueno, Hola, mi cuéntanos. idea es sobre síndrome compartimental agudo. Pues yo creo que aquí la mayoría que ha visto cirugía sabe que eso no se diagnostica dentro de la primera hora, 2 horas, sino cuando ya aparecen síntomas, y cuando hay síntomas te diría que es un poco tarde, porque son tardíos. Entonces, yo me puse como a buscar eso porque me pareció interesante y vi que los niveles de lactato y de glucosa intramuscular pues diagnostican dentro de los primeros 15 minutos un compartimental agudo, pero primero por consideraciones éticas, porque se tendría que extraer muestras de sangre intramuscular dentro de, o sea, de la extremidad afectada como de la contralateral, que tendría que ser, o sea, por catéter o por algo así como que sea sangre que salga cada 15 minutos, hay que mostrar, hay que tomar muestra. Y lo segundo, que me parece, o sea, yo creo que es muy caro. Primero eso, y éticamente, como que no, siento que no cuadra, o sea, entonces tenía muchas dudas con eso, quise preguntarle a un profesor, pero ya al final fue como que pues, siento que no es como el momento y como que no es tan bueno, como tan objetivo, no sé. Por eso es que uno tiene que entender mucho hasta qué punto puede resolver su pregunta, ¿cierto? A la hora de hacerla. Y esa pregunta es muy buena, pero quizás en este momento no tengas todas las herramientas para resolverla. De pronto lo que podrías hacer sería dejar esa pregunta como tu objetivo general, ¿cierto? Como tu hipótesis o pregunta de investigación y mirar los objetivos específicos, ¿cierto? Muchas veces de pronto sí podemos construir parte de ese objetivo general con objetivos específicos que de pronto sí son más asequibles, porque ahí, según yo entiendo, como que tú quieres hacer cosas que todavía no se han hecho del todo y o que según entiendo, pues no deben estar como publicadas ampliamente. Entonces seguro no vas a poder encontrar un artículo similar y que tenga las variables que tú quieres analizar como para decirle a el investigador, mandarle un correo. Muchas veces los investigadores son súper amables. Si tú les escribes, doctor, no sé qué, siempre con la venia pues de doctor, doctor no sé qué, he leído su artículo, estoy muy interesado y quisiera hacer un análisis secundario de sus datos, mi idea es esta, generalmente te comparten los datos. Y tú lo único que haces es meter a otra persona más en la lista de autores, que eso te quita 5 segundos, bueno, 5 minutos en la plataforma cuando estás subiendo los autores. Entonces, podrías mirar a ver qué tanto puedes resolver de tus objetivos específicos, si es que la pregunta sí te motiva demasiado, con la investigación que ya se haya hecho, ¿cierto? De pronto los autores tomaron una variable, pero no la analizaron como tú la querías analizar, y esa es una posibilidad y tener esa pregunta también para el futuro. Yo todavía estoy esperando a que alguien saque un repositorio que tenga que ver con las advertencias de cigarrillos. Y cuando lo saquen, lo analizaré solo, y es más, ni siquiera para publicarlo, sino para ver cómo era la respuesta a mi pregunta. Jessica nos dice que sí, que nadie le presta atención a la experiencia laboral que uno gana en los grupos de investigación y eso es muy triste en Colombia, por eso es que les digo, vayamos cambiando el paradigma. Una de las recomendaciones que yo les di a los chicos en Sinapsis es que, por ejemplo, yo teóricamente ya soy egresado de Sinapsis, pero yo en las publicaciones, y me regaña mi jefe acá,
me dice que estoy haciendo un récord mundial con todas las afiliaciones que pongo, pero me importa un carajo y sigo poniendo a los semilleros de los que hago parte. Entonces, eso es algo que de pronto les puede servir, mostrar que el semillero produce para que les puedan dar mejor financiación en la universidad y ustedes puedan también desarrollar sus proyectos, que muchos son excelentes. No sé si haya un último comentario, nos queda un minuto, creo. Estoy consternado con la hora. Sí, nos queda un minuto. Cualquier cosa me cuentan. Ahí les dejo en el chat mi email. Si quieren hacer cosas con demencia, es como mi área de trabajo con electroencefalografía. Ahí miramos a ver cómo los puedo apoyar. Ahí les dejé mi correo. Porfa, no olviden la J de Jiménez, que siempre le mandan los correos al que no es. Y muchas gracias por el espacio, muchachos. Muchas gracias a ti, Alberto, por asistir acá. Siempre nos gustan mucho tus charlas, súper aterrizadas, y esta en particular fue súper aterrizada y nos bajó completamente práctica, chistosa, de todo. Te lo agradecemos mucho y por acá siempre bienvenido. Ah, bueno, y les recomiendo una charla que me encanta de esa charla y un perfil de memes en Instagram que es Osleriano. Le hago publicidad al profe porque me siguió. Entonces me siento muy feliz porque yo lo seguí y él me siguió. Osleriano, excelente. Y en Teleeducación Facultad de Medicina hay una charla de los memes en las actividades culturales de medicina interna. Buscan así, memes, Facultad de Medicina UDA, es magnífica. Con eso se dan cuenta que la ciencia no tiene que ser siempre aburrida y siempre llena de tablas y cosas, sino que puede ser más interactiva. Muchachos, muchas gracias. Un abrazo. Que se cuiden mucho, por favor. Yo sé que es muy maluco tener la mascarilla y no salir de la casa, pero cuídense.